Bienvenidos nuevamente. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, capítulo 11. Pero los pongo en tema. El Señor acaba de entrar a la ciudad de Jerusalén. Ustedes se acuerdan, en Semana Santa hablamos de cuando Él entra con el pollino, entra con ese burro a la ciudad de Jerusalén. La gente despliega palmas, aplaude, pone palmeras, hojas de palmera en el piso y dice: Hosana el que viene en el nombre del Señor. Ese día el Señor entra a Jerusalén, purifica el templo, saca a los mercaderes, los echa de vuelta como había hecho 3 años atrás, y después de Jerusalén sale y se va para Betania, ya de tarde. Y cuando sale para Betania encuentra una higuera, y quiero contarles esto. Vamos a leerlo en Marcos capítulo 11, versículo 12. Estaba el Señor en Betania, descansa en Betania, y dice: al día siguiente, Marcos 11:12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Saltamos al versículo 20. Dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. El Señor está en la entrada triunfal a Jerusalén, limpia el templo y regresa a Betania a descansar. Al día siguiente, muy temprano, quizás 6:30 de la mañana, sale rumbo nuevamente para Jerusalén y ve una higuera. Ve una higuera con follaje verde, llena de hojas. Y no sé, quizá nuestra cultura no estamos acostumbrados a ver la higuera, pero esto es para los hermanos de Cabrera. Ustedes saben que en la iglesia de Cabrera, en el fondo, cuando yo era chico, había una higuera. Había una higuera, sí, que tiraba sus hojas y atrás de las hojas venían los higos. Y uno arrancaba esos higos y tenía como una leche dulzona, pegajosa, y abría el higo y era delicioso. Muchos hermanos que venían cuando la iglesia era chiquita pedían permiso y decían: ¿puedo pasar al fondo? Y iban y miraban ahí en la higuera a ver si podían tomar algún higo. Y el Señor ve una higuera toda frondosa, y cuando la higuera está frondosa, significa que tiene frutos. Pero llega esta higuera y no hay frutos. Y el Señor dice: nadie coma nunca más, nadie pueda comer de fruto de esta higuera. Y la higuera se seca. Pero esto es una figura de aquellos sacerdotes, aquellos religiosos de esa época, que aparentaban ser grandes señores, pero su fruto era nulo. La palabra de Dios dice: por su fruto los conoceréis. La fe en Dios es algo que debe ir acompañado de los frutos. El fruto sin la fe no sirve, no existe. ¿Por qué? Porque la raíz va por el árbol y después da los frutos. El árbol es la fe y los frutos son la savia que va por dentro de esa fe y da frutos en la vida de cada uno de nosotros. Y el Señor compara esta higuera, muchas veces la higuera era comparada con Israel, como un follaje, como aquellas personas religiosas que aparentaban ser, pero no eran. Lo que diríamos hoy: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y los religiosos tenían mucha falsedad ideológica, porque predicaban un amor que no tenían.
Predicaban un Dios que los centraban en su propia persona. El Dios eran ellos. Y el Señor maldice esta higuera, y al día siguiente, cuando pasan, Pedro se acuerda y la ve a la higuera seca de raíz. Cuando estuvieron en Jerusalén, habían curado ciegos, enfermos, cojos, gente que venía a Cristo a ser curada. Y sus discípulos estaban acostumbrados a ver al Señor haciendo milagros, pero nunca habían visto un milagro en contra de la naturaleza. Porque esta higuera se seca repentinamente, desde sus raíces hasta sus ramas. Estaban ya todas secas. Y ustedes saben, tanto como yo, que cuando un árbol se empieza a secar, empieza a ponerse amarillento, sus raíces ya ve que no mandan savia, empiezan las ramas a caerse. Pero esto fue instantáneo. La palabra de Dios lo hizo. Y el Señor nos invita a tener fe en Él con la palabra que Él dice. Él dice, tened fe en Dios y las montañas se podrán correr. Y en nuestra vida siempre tenemos montañas que nos tapan la luz del sol. Siempre hay cosas que nos afectan, miedos, situaciones, soledades, quizá cuantas cosas que afectan nuestra vida personal. Y el Señor nos dice, tengan fe en mí. Tengan fe. Sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Y cuando tenemos fe en Él, y cuando llevamos esa fe a nuestra vida, ahí se manifiestan los frutos, los higos de esta higuera. Ahí se manifiestan los frutos. Si tenemos una vida que decimos que somos de Dios, y nuestra vida no demuestra eso, somos una higuera con follaje, pero sin frutos. Y Dios no le gusta. Y en nuestra vida muchas veces nos falta la fe. Pero el Señor acá nos muestra algo que me llama la atención, que lo vuelve a repetir. Dice, pídanle a Dios y lo que pidan será hecho. Miren, queridos amigos, estamos en tiempos donde hay necesidad de todo tipo. Necesidades afectivas, necesidades de amor, necesidades de compañía, necesidades económicas, necesidades de salud, necesidades de tanto tipo. Y Dios dice, pídanme, tengan fe, yo quiero darles. Pero pone una condición. Dice, pero cuando ustedes oren, tienen que perdonar como Dios perdona. ¿Qué está diciendo? Ustedes tienen que tener amor, no solo por los que los aman. Qué fácil es amar, en mi caso, a mis hijos, a mis nietos. Qué fácil que es amarlos a ellos. No me cuesta nada, sale de adentro. Amar a tu esposa, que la esposa ame al esposo, qué bueno que es. Pero amar a ese vecino que por ahí nos raspó el auto o nos rompió una óptica, o amar a aquel compañero de trabajo que se burla, o amar a aquel compañero de escuela que hace bullying, con alguna característica física. Qué difícil que es. Miren, el Señor remarca lo de perdonar, porque dice, tenemos que amar como Él nos amó. Y es tan importante esto porque marca un cambio en nuestra vida espiritual. Cuando uno puede amar a aquel que le hizo daño, Dios está obrando en nuestra vida. Dice el Señor, miren, cuando ustedes oren, pidan que mi Padre quiere darles, de acuerdo a su voluntad, pero cuando pidan perdón por sus pecados, tienen que perdonar. Ustedes saben que el pecado, aquella desobediencia, es lo que nos corta la relación con Dios. Entonces lo primero que hay que solucionar es el perdón de nuestro pecado. Y si nosotros pedimos perdón por lo que hicimos, pero no perdonamos, dice que Dios no nos perdona. ¿Cuántas cosas arrastramos en nuestra vida sin perdonar? Miren, cuando uno lo vive en la vida en carne propia, sabe lo que cuesta. Yo les conté de mi accidente.
Ya no quiero seguir redundando, pero ¿cómo me costaba perdonar a aquel hombre que borracho me había atropellado? Y me había llevado 8 meses a 3 operaciones. Subir escaleras con la cola. No podía perdonarlo. Hasta que un día me di cuenta que la raíz de amargura era lo que frenaba mi cura. Y cuando Dios escuchó mi oración, mi perdón, dije, Señor, te lo pongo en tus manos. Ahí empezó mi sanación física y espiritual. Y mi querido amigo, amiga, en esta mañana, quiero llamarte a que puedas dejar esas raíces de amargura, esas raíces de bronca, de odio, sacarlas y decirle al Señor, Señor, te las dejo a los pies de tu cruz. Cuántas cosas que arrastramos, cuántas cosas que nos privan de tener una relación íntima con Dios. No es casualidad que el Señor, cuando toma esta higuera, diga, tened fe en Dios, porque ustedes pueden mover montañas, pero sepan perdonar. Y saber perdonar es poder amar a nuestro prójimo. ¿Quién puede amar? Solamente aquel que ha podido recibir el verdadero amor, el amor de Jesús. Y en esta mañana quiero invitarte a que puedas dejar en los pies de la cruz de Cristo, decirle, Señor, quiero dejarte todo este odio, todo este rencor, porque quiero que vos me perdones y que pongas tu amor en mí. Perdona mi pecado con tu sangre. Límpiame, Señor. Quiero ser una hija, un hijo tuyo. Y quiero dejarte que vos te ocupes de todo esto que me amarga. Todo esto que no lo puedo llevar, que es una carga pesada. Mi padre contaba una historia de principio de 1900, que iba un hombre con una carreta por un camino y ve a un hombre cargado con una bolsa pesada y le dice, hombre, sube a mi carreta que te llevo. Y sube este hombre, iban andando y el que maneja la carreta se da vuelta y lo ve este hombre todavía cargando la bolsa pesada. Y dice, hombre, déjalo en la carreta. La bolsa dice, basta con que me lleves a mí, no tienes que llevar también mi carga. Él no se daba cuenta que la carreta llevaba todo, su carga, su cuerpo, todo. Él quería seguir cargando la bolsa en su hombro. Y a veces nosotros hacemos eso. Seguimos cargando todo ese peso de rabia, de rencor, de no me olvido, y nos priva la comunión con Dios. Qué bueno sería que esta mañana puedas ser sincero contigo mismo y con el Señor. Decirle, Señor, acá estoy. Te presento todo este paquete que estoy llevando yo. Quiero que lo lleves vos. Quiero perdonar para ser perdonado. Quiero tener fe. Quiero poder correr estas montañas que me tapan y me nublan la visión con tu mano. Estás decidido. Ojalá que en esta mañana puedas decirle al Señor, quiero aceptarte, quiero pedirte perdón y quiero que perdones también todas estas cosas que yo estoy llevando en mi vida. La vida cambia. El Señor dice que Él cambia nuestro ser, cambia nuestro interior y hace una vida nueva. Próbalo, no te vas a arrepentir. Cristo no falla. Es el único en este mundo que no falla. Que estas palabras puedan servirte para que puedas despegarte de ese peso y el Señor tomarte en su mano. Y que podamos esta semana nuevamente caminar tomados de la mano del Señor. Que Dios nos bendiga.